Saludos, queridos hermanos, hoy que nos encontramos a meditar el Evangelio, la palabra del Señor, que ilumina nuestra vida, que guía nuestros senderos y poder nosotros también cada vez más encontrarnos, interpelarnos con el Señor en ese diálogo continuo con la palabra de Dios. Por eso nos disponemos en este día sábado a pedirle al Señor que nos acompañe, que podamos meditar profundamente sus misterios, que podamos abrazar su misericordia en nuestra vida, que constantemente mantengamos esos propósitos de gratitud y de perseverancia en nuestra vida cristiana. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles, enciende en ellos el fuego de tu amor, envía tu Espíritu para darnos nueva vida y se renovará la faz de la tierra. Oh Dios, que iluminaste los corazones de tus fieles con la luz de tu Espíritu Santo, haz que guiados por este mismo Espíritu saboreemos las dulzuras del bien y gocemos de sus divinas consolaciones. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Y así, queridos hermanos, vamos a meditar la primera lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Efesios, capítulo 1, versículos del 15 al 23. Hermanos, habiendo oído hablar de su fe en Cristo y de su amor a todos los santos, no ceso de dar gracias por ustedes, recordándolos en mis oraciones, a fin de que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de la gloria, les dé espíritu de sabiduría y revelación para conocerlo, e ilumine los ojos de su corazón, para que comprendan cuál es la esperanza a la que los llama, cuál la riqueza de gloria que da en herencia a los santos, y cuál la extraordinaria grandeza de su poder en favor de nosotros, los creyentes, según la eficacia de su fuerza poderosa, que desplegó en Cristo resucitándolo de entre los muertos y sentándolo a su derecha en el cielo, por encima de todo principado, poder, fuerza y dominación, y por encima de todo nombre conocido, no solo en este mundo, sino en el futuro. Y todo lo puso bajo sus pies, y le dio a la iglesia como cabeza sobre todo. Ella es el cuerpo, plenitud del que llena todo en todo. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Salmo responsorial, el Salmo 8, versículos del 2 al 7. Diste a tu pueblo, diste a tu Hijo el mando sobre las obras de tus manos. Señor Dios nuestro, qué admirable es tu nombre en toda la tierra. Ensalzaste tu majestad sobre los cielos. De la boca de los niños de pecho has sacado una alabanza. Cuando contemplo el cielo, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que has creado, ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él, el ser humano para mirar por él? Lo hiciste poco inferior a los ángeles, lo coronaste de gloria y dignidad, le diste el mando sobre las obras de tus manos, todo lo sometiste bajo sus pies. Aleluya, aleluya. El Espíritu de la verdad dará testimonio de mí, dice el Señor, y ustedes darán testimonio. Queridos hermanos, les anuncio el Evangelio según San Lucas, capítulo 12, del versículo 8 al 12. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: todo aquel que se declare por mí ante los hombres, también el Hijo del Hombre se declarará por él ante los ángeles de Dios. Pero si uno me niega ante los hombres, será negado ante los ángeles de Dios. Todo el que diga una palabra contra el Hijo del Hombre podrá ser perdonado, pero al que blasfeme contra el Espíritu Santo no se le perdonará. Cuando los conduzcan a las sinagogas ante los magistrados y las autoridades, no se preocupen de cómo o con qué razones se defenderán o de lo que van a decir, porque el Espíritu Santo les enseñará en aquel momento lo que tienen que decir. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Y así, apreciados hermanos, meditamos la palabra del Señor. Escuchábamos en la primera lectura como el apóstol Pablo inicia hablando de la fe a sus hermanos, a aquellos que estaban en Éfeso, y le dice: habiendo oído hablar de su fe en Cristo y de su amor a todos los santos, no ceso de dar gracias por ustedes.
Queridos hermanos, qué bonito que San Pablo nos está enseñando también a nosotros a vivir la gratitud con nuestros hermanos, con la fe de nuestros hermanos y sobre todo de dar gracias a Dios, de darle gracias al Señor por la fe de tantos hermanos. Y al mismo tiempo, queridos hermanos, sentirnos nosotros unidos a todos nuestros hermanos en la fe, en la cercanía, en esos vínculos de comunión que también estamos llamados a vivir en la iglesia. Por eso dice, recordándolos en mis oraciones. Qué bonito cuando nosotros recordamos a las personas en la oración. ¿Cuántos de ustedes nos han pedido una oración especial? Una oración por un ser querido que ha partido a la eternidad, por una persona que está enferma, una oración por nosotros mismos. Pero al mismo tiempo, queridos hermanos, tenemos que aprender a orar por nuestros hermanos, por nuestros amigos, por nuestros compañeros, por nuestros familiares. Siempre orar los unos por los otros, la oración de los unos por los otros. Y a veces se llena para nosotros un poco así como esa jaculatoria. No, tranquilo, le encomiendo en la oración. Le encomiendo en la oración, sí, pero ¿usted reza verdaderamente? ¿O simplemente esos son saludos por decirlos? Bueno, tranquilo, le aseguro mi oración. Primero saber si verdaderamente nosotros estamos rezando o no estamos rezando. O simplemente se queda simplemente en decir que le estamos acompañando en la oración y en realidad ni siquiera pasamos un momento para orar por un hermano, por un ser querido que necesita. Por eso la oración de los unos por los otros, y esto San Pablo nos lo está enseñando, recordándoles en mis oraciones, a fin de que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de la gloria, les dé el espíritu de sabiduría y revelación para conocerlo. Nosotros oramos así a Dios por nuestros hermanos, por nuestros amigos en la fe, para que el Señor les dé esa gracia de conocerlo. La oración de los unos por los otros, ¿cómo hacemos, queridos hermanos? Nosotros, por ejemplo, el recitar el Santo Rosario, ¿cuántas veces recitamos el Rosario y no tenemos intenciones? El Ave María, por ejemplo, son 50 Ave Marías que si yo antes de iniciar cada Ave María, mentalmente, en mi interior, mentalmente, ofrezco esa Ave María por un familiar, por un amigo, son 50 personas por las que yo voy a orar al recitar el Santo Rosario. Y si estoy delante del Santísimo Oro por una persona concreta, por aquella persona concreta, queridos hermanos, qué bonito que nosotros verdaderamente en nuestra oración personal encomendemos el sufrimiento, el dolor, la enfermedad, las alegrías de otras personas, es decir, que tengamos nosotros un corazón generoso. Y esto, queridos hermanos, pues nos da a nosotros el saber cómo Jesús en este cántico, en esta alabanza, cómo San Pablo en este cántico, en esta alabanza, le dice, todo lo puso bajo sus pies y le dio a la iglesia como cabeza sobre todo. Es decir, ella, dice San Pablo, ella es su cuerpo, plenitud del que llena todo en todos. Y entonces aquí también esa reflexión, queridos hermanos, esa imagen bella que tenemos nosotros del Concilio Vaticano II, de que la iglesia es el cuerpo místico de Cristo. Cuando nosotros reflexionamos de la iglesia como cuerpo místico de Cristo, todos nosotros estamos unidos y formamos un solo cuerpo en nuestro Señor Jesucristo, en el cual Él es la cabeza. Por lo tanto, Él es quien nos gobierna, Él es quien nos guía. ¿Qué significa que Él es cabeza? Que Él gobierna, que Él es el que debe guiarnos a nosotros, pero nosotros somos sus miembros y por eso todos formamos ese cuerpo místico de Cristo que es la iglesia, esa identidad que tiene la iglesia con Cristo. Y por esto, queridos hermanos, en esa comunión que nosotros tenemos los unos con los otros en Cristo, porque Cristo es cabeza, entonces nosotros tener esa disposición concreta de ayudarnos, de orar los unos por los otros, porque somos todos miembros de ese cuerpo místico de Cristo que es la iglesia. Y entonces cuando oramos también por los hermanos cristianos, católicos, cristianos de vínculos de comunión que están sufriendo la persecución, la guerra, el martirio, que huyen de situaciones dramáticas en las cuales decir cristiano pues ya prácticamente es un delito. Y entonces allí, queridos hermanos, nosotros sentirnos unidos en esos vínculos de comunión en la cual nosotros formamos parte, que es la iglesia. Así, queridos hermanos, también, qué admirable, Señor, los cantos de alabanza. Dice, Señor Dios nuestro, qué admirable es tu nombre en toda la tierra. Ojalá, queridos hermanos, que nosotros podamos admirar el nombre del Señor en todo momento. Ensalzaste tu majestad sobre los cielos. De la boca de los niños de pecho has sacado una alabanza. Ojalá que también nosotros podamos decir, queridos hermanos, que de nuestros labios salgan las alabanzas para el Señor. Cuando contemplo el cielo, obra de tus dedos, la luna, las estrellas que has creado,
Nosotros, queridos hermanos, contemplamos la creación como obra de Dios, o a veces nos hemos dejado llevar simplemente por nuestras limitaciones humanas y hemos perdido esa capacidad de contemplar las maravillas, las grandezas de Dios que hace en nuestra vida. ¿Qué es el hombre para que te acuerdes de él? El ser humano para mirar por él. Queridos hermanos, ¿qué somos nosotros para que Dios verdaderamente estemos nosotros en ese pensamiento de Dios, en ese amor profundo del Señor? Y también, queridos hermanos, en el Evangelio que escuchábamos, nosotros pues tener a nosotros, queridos hermanos, esa coherencia en nuestra vida de manifestar ese amor de Dios. Todo aquel que se declare por mí ante los hombres, también el Hijo del Hombre se declarará por él ante los ángeles. Es el testimonio, que nosotros en ningún momento nos dé vergüenza decir que somos cristianos, que llevamos nuestra fe en el trabajo de cada día, en nuestras relaciones con nuestras amistades, es decir, a llevar un testimonio coherente de la fe. Y por esto nosotros, queridos hermanos, pues el pecado nos lleva a negar a Dios. Cuando nosotros pecamos, ofendemos a Dios gravemente o deliberadamente, pues estamos nosotros rechazando ese obrar del Espíritu Santo en nosotros. Y nosotros, queridos hermanos, pues estamos llamados constantemente a vivir esa coherencia de la fe. Cuando los conduzcan a las sinagogas ante los magistrados y las autoridades, no se preocupen de cómo o con qué razones defenderán lo que van a decir, porque el Espíritu Santo les enseñará en aquel momento lo que tienen que decir. Queridos hermanos, es la confianza que estamos llamados a vivir en el Espíritu Santo. Pero al mismo tiempo, queridos hermanos, esa confianza de saber que nosotros estamos llamados a dar testimonio, a vivir coherentemente la fe, tenemos que nosotros también pues formarnos, porque no pensemos nosotros que el Espíritu Santo llega allí al colocarnos así en el oído las palabras que tenemos que decir. El Espíritu Santo nos asiste porque nos estamos formando, porque meditamos todos los días la palabra de Dios, porque tomamos decisiones concretamente consultándolas con el Señor en la oración, y entonces el Espíritu Santo día tras día nos va colocando a nosotros esa experiencia de tomar decisiones concretamente y de llevar una vida coherente en la fe. Por esto, queridos hermanos, es la bendición del Señor que nos concede en este momento que podamos nosotros vivir constantemente de la palabra de Dios, alimentárnoslo de la palabra de Dios, pidiéndole al Espíritu Santo que nos dé esa fortaleza de mantenernos muy unidos, muy firmes en la oración, muy firmes en ese deseo de ser personas espirituales, porque vivimos de la gracia y del amor de Dios. Que Dios Todopoderoso te bendiga y te acompañe en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.